Doctora, una pregunta, doctora Cecilia. Muchas gracias. Está muy claro su exposición. Estos 4 puntos que me llamó la atención, el tema de fiscales en tu escuela, los jóvenes líderes, construyendo niños de éxito, la justicia juvenil restaurativa, que nosotros trabajamos en esto, y de verdad que a veces, como por todo el empeño que le podemos poner, a veces realmente nos estrellamos contra una triste realidad que hay realmente. Los recursos son insuficientes, y estos jóvenes, porque hemos ido ahí a ver a esas chicas de Santa Margarita, a los jóvenes de Maranguita también, pero bueno, hay tantas cosas que hacer. ¿Cuántos años vienen trabajando estos programas, por favor? Sí, venimos trabajando aproximadamente 7, 8 años, y hemos implementado desde hace 2 años atrás una revisión para hacer un rediseño de nuestro programa, de tal manera que podamos tener un trabajo estandarizado y resultados que puedan ser objetivamente evaluados, ¿no? Aspiramos a lograr eventualmente un presupuesto especial para este programa de prevención estratégica del delito, porque consideramos que se tiene una gran deuda con la sociedad en materia de prevención, ¿no? Inclusive otro aspecto que yo quisiera mencionar es en cuanto al rol de los medios de comunicación en la prevención de la violencia a todo nivel. La ley 30.364 establece, si no me equivoco en su artículo 42, que los medios de comunicación deben conceder dentro de su espacio de mayor audiencia una franja del 10% a todas las instituciones que trabajan en contra de la violencia, ¿no? Tenemos ese recurso tan importante y no lo aprovechamos, ¿no? Por el contrario, muchas veces permitimos que los medios de comunicación difundan contenidos que más bien incitan, promueven o son muy permisivos con los temas de violencia, ¿no? Sería importante que podamos todas las instituciones involucradas aprovechar este espacio para poder lograr ese aliado. Y en la materia que usted me comenta de nuestros programas, sería muy difícil trabajar nosotros directamente todo, por lo tanto buscamos aliados estratégicos. Cada fiscal en su comunidad se relaciona, por ejemplo, con los colegios profesionales, con la municipalidad, con instituciones, ¿no?, que trabajan esta problemática y a partir de ello aprovechan de ese importante apoyo para poder desarrollar sus actividades en favor de la infancia. Con la venia del señor congresista, bueno, el despacho no deja de trabajar jamás, ¿no? Aún estando aquí en este momento en el evento, no podemos tampoco dejar de atender también la voz del ciudadano, y ya que dentro de unos instantes vamos a darle el paso a la exposición del representante del Ministerio de Educación, quería hacer presente que la ONG Protégeme, que estaba invitada para el día de hoy, que está presidida por el señor Víctor Sousa, estaba en la puerta del Congreso, iba a entrar, y justo como son las cosas de la vida, se encuentra con una señora, una madre de familia, que le ha tocado la puerta tanto a la UGEL, al Ejército, a la Fiscalía, a la Defensoría y al Congreso. La señora le cuenta su caso. De frente voy a dar los datos para que quede registrado y también puedan tomar conocimiento del mismo. Caso registrado ante el portal CICB, número 2018-1026-82751. Agresión, violencia física en el Colegio Leoncio Prado a un menor de edad. Esta es la segunda vez que pasa en el colegio, según lo que me está contando. Justo Víctor se está yendo allá al Callao para ver y apoyar a la familia. En la UGEL ha ido la señora y le han dicho que no piensan hacer nada, que este es un problema del director del Colegio Leoncio Prado. El director a la vez la niega, dice que ya se reunió con la familia y con el menor, que él no puede hacer nada más. La ha mandado a la fiscalía, en la fiscalía le ha dicho que tiene que regresar al colegio, que tiene que hacer el contacto con la UGEL. Hasta que desesperada ha acudido a la Defensoría y al Congreso. En el Congreso no sabe con quién hablar, como sabrán ustedes, no pueden entrar libremente, tienen que decir hacia dónde van. Y me están mandando inclusive las fotos de la agresión del menor de edad, ¿no? Entonces, está dando cuenta al despacho de este caso para que las autoridades, los representantes que en este momento se encuentran presentes, puedan atender este caso que no es nuevo.
dice que ya tiene, porque fue ingresado el 26 de octubre del 2018 y el anterior caso viene de marzo. O sea, es el mismo agresor que viene agrediendo sistemáticamente a sus compañeros. Y el anterior agredido del mes de marzo ya no quiere regresar al colegio. Entonces, volvemos a los puntos planteados en esta mesa y a la necesidad de que se aborde de la manera apropiada y, sobre todo, transparencia y sinceridad respecto a cómo está funcionando el sistema. Vuelvo a repetir, el despacho del congresista Juan Carlos González, que está comprometido realmente con el tema de la eliminación de la violencia escolar, recibe este tipo de denuncias cada semana. Entonces, por favor, ahora sí damos la palabra al doctor Javier Urbina Languasco, quien es especialista en convivencia escolar de la Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de Educación. Doctor Urbina, gracias. Gracias. El saludo del ministro Daniel Alfaro al congresista por la invitación y el saludo a todos. Bueno, son varias cosas. Voy a hacer la exposición y podré ir respondiendo las preguntas que van saliendo y bueno, podemos seguir conversando sobre el tema. En general, la política frente a la violencia del Ministerio de Educación se sostiene en el Decreto Supremo 04-2018 Minedu, que fue aprobado el 12 de mayo de este año. Ese Decreto Supremo consolida todas las acciones que deben hacerse a todo nivel, desde la escuela, pasando por la UGEL, la DRE y el mismo ministerio, y no solo el Ministerio de Educación, porque ese decreto supremo está refrendado también por el Ministerio de la Mujer, y hay servicios y programas del Ministerio de la Mujer que también asumen responsabilidades y funciones en relación a la violencia a partir de este decreto supremo, ¿no? Entonces, además es un decreto supremo extenso, con muchos anexos, con muchos instrumentos para las escuelas y para las instancias educativas de gestión para que puedan intervenir sobre los casos de violencia. Entonces, pero hay un elemento básico, súper sencillo en realidad, sobre el cual se asienta este decreto supremo, que es la hipótesis de que a mejores relaciones sociales en la escuela, menos incidencia de violencia. Esa es la hipótesis básica de todo el documento, que es un documento que tiene más de 40 páginas, un decreto supremo, ¿no? Pero la hipótesis probada por estudios internacionales, ¿no? Y por UNESCO y por una serie de investigaciones es que cuando las relaciones humanas en una escuela son buenas, ¿no? El efecto o la incidencia de situaciones de violencia es menor. Y por ende, el clima es mejor, ¿no? El clima escolar es mejor, el clima de aula es mejor y los estudiantes aprenden mejor, ¿no? Logran mejores aprendizajes. Entonces, el tema de la violencia tiene que ser abordado empezando desde pensar las relaciones humanas en la escuela, ¿no? Eso no significa que no se trabajan los casos específicos que van ocurriendo, como acaban de mencionar hace un rato. Se trabajan los casos específicos, pero trabajamos desde la mejora de las relaciones. Entonces, la exposición que he traído parte un poco de esa lógica, ¿no? Entonces, primero les presentaré un poco de qué se trata con convivencia escolar, que es el concepto clave para trabajar el tema de la violencia en las escuelas, y luego iremos un poco viendo ya el tema de cómo atender específicamente los casos. Entonces, por favor, vamos a ver. La convivencia escolar para el Ministerio de Educación siempre va atada con el tema de la gestión, ¿ok? De la gestión de la escuela. Entonces vamos a ir viendo ese tema y por qué va así. Entonces, cuando hablamos de convivencia escolar, ¿qué entendemos por convivencia escolar? Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque a partir de esto es que se va a ir desarrollando la política y su trabajo en la escuela. Primero tenemos un conjunto de relaciones interpersonales que dan forma a la vida en la escuela.
¿Ok? Y esto es importante, ¿por qué? Porque la convivencia escolar no se trata solamente de aquella forma de relacionarse que se enseña del docente o del tutor hacia su estudiante. No se trata solamente de eso. Se trata de cómo se relaciona el docente con otros docentes, cómo se relaciona el director con los docentes, cómo se relacionan los administrativos de la escuela entre ellos, los padres de familia, evidentemente, como decía el congresista, con el resto de actores de la escuela. Entonces, cuando hablamos de convivencia escolar, hablamos de todos los actores de la comunidad educativa y hablamos del día a día, de la cotidianidad de sus relaciones en el espacio escolar. ¿Okay? Esto es muy importante porque no es algo que los estudiantes deben aprender solamente, sino es algo que los adultos deben practicar en el día a día y deben ser referentes de esa calidad de las relaciones. O sea, ese aprendizaje de los estudiantes va a estar muy relacionado a qué tipo de referentes son los adultos que están en la escuela. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de convivencia escolar, y por eso la imagen creo que es significativa, estamos hablando de todos, ¿no? Todos entrando en relación en la escuela, ¿no? Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Entonces, los objetivos. ¿Por qué trabajar con el tema de convivencia escolar? Tenemos 3 objetivos básicos, ¿no? Primero es hacer de las escuelas espacios democráticos, ¿ok? Donde se garanticen primero los derechos humanos de todos, no solo de los estudiantes. Principalmente estamos preocupados por nuestros estudiantes, pero todos deben respetar los derechos humanos de todos, ¿no? Las diferencias sin discriminación y que se promueva una participación real. El CONEI tiene un valor especial en esto porque es un espacio democrático donde están representados todos los actores de la escuela, pero tenemos otros espacios también de la escuela, ¿no? Municipios escolares, ciertos comités que incorporan otros actores. Entonces hay que velar porque estos espacios representen los valores democráticos que queremos para nuestro país, ¿no? Eso es el primer aspecto. El segundo es que las escuelas sean lugares seguros y protectores, ¿no? Sabemos que hay tenemos esta data, ¿no? De que quizá los espacios más inseguros en los que el niño peruano puede estar son su hogar y su escuela, ¿no? Y eso es algo con lo que hay que luchar. La escuela tiene que ser un espacio protector, seguro, ¿no? Donde los estudiantes puedan desarrollarse sin ver afectada su integridad, su dignidad, ¿no? Eso es en segundo lugar. Y en tercer lugar, como ya lo venía diciendo, un objetivo de trabajar el tema de la convivencia escolar es que los docentes y el personal de la escuela sean referentes éticos, ¿no? Para sus estudiantes y para el resto de la comunidad. No hay posibilidad de hablar de convivencia escolar si los docentes no son en todo momento referentes de aquellos valores ciudadanos y democráticos que piensan formar en sus estudiantes. ¿Ok? Entonces eso es básico y es uno de los pilares del trabajo que hace el Ministerio de Educación con respecto a convivencia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué hablamos de convivencia como un componente de gestión? Eso es muy importante porque el currículo nacional, su competencia 16 es convive y participa, el estudiante convive y participa democráticamente en espacios públicos. Entonces, uno podría entender que hay que trabajar el tema a nivel pedagógico y formar a los estudiantes en convivencia y participación democrática. Pero como ya venimos diciendo, ese conocimiento, ese aprendizaje lo logra el estudiante también con la actitud y el comportamiento de los docentes, ¿no? Entonces, para lograr esto, una escuela que conviva democráticamente, es necesario que, primero, haya un liderazgo directivo, o sea, que el director asuma su rol de líder, de motivador, de influenciador en el resto de la comunidad educativa para lograr una visión, un objetivo. Quiero que mi escuela sea una escuela pacífica, democrática, un espacio seguro, que mis docentes sean éticos y referentes constantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de tener una visión, una misión, una planificación estratégica, una organización y una planificación, como vemos ahí. ¿Para lograr qué temas en convivencia? Generar un entorno de relaciones interpersonales positivas, organizarse para prevenir situaciones de violencia y prepararse para atender las situaciones de violencia. Hasta este nivel estamos todavía a un tema
podamos decir quizá un poco abstracto, ¿no? De planificar cómo debe ser la escuela. A partir de ahorita vamos a ir entrando qué acciones debería hacer la escuela entonces en esos 3 puntos, ¿no? Generar entornos saludables, organizarse para prevenir la violencia y prepararse para atender las situaciones de violencia. Siguiente, por favor. Entonces tenemos en el Decreto Supremo 04, en los lineamientos de convivencia, tenemos 3 líneas de acción. Si uno se pregunta, ¿qué es lo que debe de hacer la escuela para prevenir y atender la violencia en la escuela, valga la redundancia? Tiene que intervenir sobre estas 3 líneas de acción. Vamos a ver la primera. Las 3 son promoción de la convivencia escolar, prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y atención de la violencia. Entonces, el trabajo del Ministerio de Educación es que las escuelas se organicen en estas 3 líneas de acción específicas. Entonces, la primera parte de lo que hablábamos al comienzo, de generar un entorno de relaciones saludables, democráticas, de buen trato. ¿Ok? Las actividades que van en torno a esto, y las están en los lineamientos y las venimos escuchando en una serie de intervenciones también que está teniendo el Ministerio de Educación. Primero, elaborar normas de convivencia de manera concertada con la comunidad educativa. Esto ya es una corriente que se viene haciendo desde hace tiempo y que se está cada vez formalizando más. No es solo normas de comportamiento, qué no debe hacer el estudiante, cómo no debe verse, cómo no debe comportarse, no. Es cómo nos queremos comportar todos en la escuela, ¿no? Y para eso necesitamos recoger la voz de todos. Luego, promover la participación democrática en los espacios de gestión. Luego, promover, esto es muy importante porque hay una ley que es la ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, uno de los temas de promoción de convivencia escolar es promoción de una disciplina escolar con enfoque de derechos, sin maltrato ni humillación. Nada de golpes para los estudiantes, el golpe no permite aprender nada al estudiante, no es una manera de mejorar su comportamiento ni llevarlo a la autorregulación de su comportamiento, para nada. Entonces, trabajar en promoción de convivencia escolar es trabajar en una disciplina escolar que respete los derechos de los niños. Y bueno, también tenemos ofrecer oportunidades de desarrollo personal a los docentes y al personal de la escuela. Esto es bien interesante porque especializaciones que se han hecho en el Ministerio de Educación para la formación de directores han mostrado que el aspecto, los temas de desarrollo personal, de habilidades socioemocionales, es algo que los docentes reciben con mucha satisfacción, ¿no? Es uno de los contenidos que más les interesa, o sea, cómo mejoro mis capacidades emocionales, mis habilidades personales para tolerar situaciones de estrés, para manejar situaciones de conflicto, ¿no? Para resolver situaciones conflictivas con los estudiantes. Entonces, trabajar en el desarrollo personal, no solo en el desarrollo académico de nuestros docentes, sino en su desarrollo personal, es un tema muy importante de convivencia escolar. Siguiente, por favor. Luego, pasamos a prevención. La promoción es las relaciones humanas entre todos, queremos mejorarlas y todo. La prevención es más específica, más focalizada, ¿no? Interviene, se anticipa a las situaciones de violencia que puedan darse en la escuela. Entonces, un poco hay que saber en mi escuela qué situaciones de violencia se da. Si yo tengo una escuela en la que el pandillaje no es un problema, ¿no? Entonces, no es en temas de prevención del pandillaje donde debo centrar mi esfuerzo como escuela, ¿no? Si no, debo centrarlo, pues, de repente en el bullying, en la violencia psicológica, en la discriminación, ¿no? Pero la idea es anticiparse, todos sabemos lo que es la prevención, ¿no? Entonces, miren las actividades. El primer punto de las actividades es un tema muy importante que trabajamos desde el Ministerio, que es que la escuela se incorpore a la red local de servicios especializados que previenen y atienden la violencia. Es muy claro, creo que todos lo sabemos acá, que la escuela sola no puede prevenir ni atender la violencia. Sola no lo va a lograr, necesita otros actores, las fiscalías de familia, las comisarías, la Defensoría del Pueblo, los centros de emergencia mujer, las DEMUNA. Hay una serie de servicios, los centros de salud, ¿no? Serie de servicios que trabajan con temas de violencia que tienen que estar cercanos a la escuela, ¿no? Para la prevención y para la atención. Hay que desarrollar acciones preventivas, que ya las conocemos, identificar y apoyar a los estudiantes en situaciones de riesgo y organizar las brigadas de protección escolar, que son unas brigadas de familia que protegen los entornos cercanos a la escuela, sobre todo en las horas de entrada y de salida. Siguiente, por favor.
Vamos avanzando un poquito más rápido, pero esta es la última línea de acción que plantea el lineamiento. Atención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esto significa que la escuela mejora sus relaciones humanas, se organiza para prevenir la violencia, pero está preparada, debe estar preparada para atender una situación de violencia en el momento que ocurra, ¿no? Lo que vemos en estos casos que atiende el congresista y que vamos recibiendo y que en el ministerio también recibimos es que muchas veces las escuelas no están preparadas en el momento en el que ocurre el hecho de violencia para responder adecuadamente. No es que ellas tengan que hacer todo, pero por lo menos tienen que saber a dónde deben ir, con quién, a qué caso debe ir a la fiscalía, qué caso debe ir a tal y tal lugar, ¿no? El Decreto Supremo en su anexo 3 tiene unos protocolos donde están divididos por tipos de violencia, tipos de agresor, y dice exactamente qué es lo que tiene que hacer la escuela, ¿no? Eso le da pie a que se vaya preparando, ¿no? Para atender las situaciones de violencia cuando éstas ocurran. Dentro de esta línea de acción, y esto es importante verlo, porque el CICB, el libro de registro de incidencias, forman parte de las actividades de esta línea de acción. Pero tenemos la línea de acción de prevención y tenemos la línea de acción de promoción. El CICB y el libro de registro de incidencias son para el tema de atención de casos, pero la atención de los casos solamente no nos va a llevar a la eliminación de la violencia. Necesitamos más que eso, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, un poquito vamos a ver, ya que tenemos el panorama, cuál es un poco el problema de la violencia a nivel de nuestras escuelas, ¿no? Creo que es importante tener un poco de información sobre ese tema. Primero, las definiciones. Lo dijeron en un momento, y eso es crucial, tener bien claro qué es violencia escolar, qué tipos de violencia hay. Eso es algo que hay que saberlo porque nos permite organizar nuestros procesos, ¿no? Entonces, el lineamiento tiene un glosario extenso, ¿no? Donde esas, digamos, que son las definiciones que el Ministerio de Educación está manejando oficialmente en esos términos. Principalmente, el de violencia es la definición de la Organización Mundial de la Salud, es la que se maneja internacionalmente, eso no lo hemos modificado, ¿no? Pero en violencia escolar agregamos un tema que es bien importante, que es que la violencia escolar no es solo la que ocurre dentro de las cuatro paredes de la escuela, o la que ocurre cuando el estudiante está con uniforme. Si está sin uniforme ya no, si está a 10 cuadras ya no es violencia escolar, ¿no? Si ocurrió el fin de semana ya no es violencia escolar. Si mis dos estudiantes de quinto de media se pelearon o de tercero de media se pelearon en un quinceañero el sábado, eso no es violencia escolar, yo no tengo nada que ver en ese tema como director o como docente. No es cierto, pues. La violencia escolar es la violencia que involucra a los actores de la escuela, ¿no? ¿Y por qué es responsabilidad de la escuela entonces? Si no ocurre dentro de mis cuatro paredes, si no ocurre dentro de un día laborable, ¿por qué? Porque esos estudiantes regresan al aula, conviven en el aula, y los efectos de la violencia fuera del aula y fuera de las 8 horas de trabajo de los profesionales de la educación, esa violencia igual afecta el clima, el aprendizaje de esos estudiantes. La escuela tiene que hacer algún tipo de acción sobre eso. Entonces, para nosotros entender la violencia escolar es la violencia que involucra a los actores de la escuela. Si un docente se emborracha un domingo en una feria, ¿no? y agrede a un estudiante, es un docente de la escuela y agrede a uno de los estudiantes de su aula, tenemos que hacer algo como escuela, como sistema educativo. No podemos, porque es un día domingo no laborable, entonces esto no tiene nada que ver. Eso es violencia escolar. Involucra a los actores de la escuela, impacta en la escuela. ¿Ok? Por eso el ciberbullying es una preocupación para nosotros, porque el Facebook, el WhatsApp, ¿en dónde está? No está dentro de la escuela. Entonces, si yo hago el mensaje desde mi casa, entonces la escuela no se preocupa. No es así, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante para entender las definiciones que estamos trabajando. Siguiente, por favor. Esto es un poco también lo trabajamos mucho con nuestros docentes para organizarnos un poco, ¿no? Hay tantos tipos de violencia, tantas formas diferentes que a veces uno lo confunde, ¿no? Entonces, principalmente el Ministerio de Educación, a través de esos lineamientos, trabaja 3 tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, ¿ok? Esos son los tipos de violencia. El bullying tiene la característica de ser una violencia física o psicológica que se repite en el tiempo,
tiene una constancia, tiene una cronicidad, ¿no? Entonces es repetitivo, como se dice, se la agarran con un chico, ¿no? Eso es el bullying, pero no toda la violencia entre estudiantes es bullying, porque estudiantes pueden pelearse una vez, o pueden insultarse o discriminarse, no necesariamente continuado en el tiempo, pero es una situación de violencia que tiene que ser atendida. Entonces, no toda la violencia entre estudiantes es bullying, no todo el bullying es el único tipo de violencia. Y no incluimos, no vemos como bullying, por ejemplo, el acoso sexual o los comentarios sexuales. Eso es violencia sexual y requiere un tratamiento mucho más especializado, ¿no? Entonces, esa distinción también es importante de hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos un poco a la data ahora. Estos son nuestros números de casos. Nosotros tenemos el CICB desde septiembre del 2013. Utilizamos el CICB. El CICB es un sistema de reporte de casos. Es decir, que si uno no hace el reporte, el caso no está registrado. Entonces también el CICB, digamos que no lo llamaríamos una limitación, porque el sistema sirve para eso, para reportar casos. Entonces no es un sistema estadístico de toda la violencia en la escuela, es un sistema donde se reportan los casos, ¿no? Y entonces el incremento del reporte, que es lo que vemos ahí a través de los años, no es algo negativo. Uno no debe leer este cuadro como estamos cada año peor, ¿no? No, porque quiere decir que cada año más personas están reportando los casos, los están visibilizando, no están aceptando las situaciones de violencia como algo natural, ¿no? Sino que más bien están yendo a denunciar o a reportar. Entonces, para nosotros el incremento del reporte es un indicador positivo, ¿no? Tenemos a lo largo de estos ya casi 6 años 23.841 reportes, ¿no? En el CICB. De estos 23.000, casi 24.000, el 82% de los casos ha sido cerrado, es decir, ha sido atendido adecuadamente. Nosotros sabemos y lo escuchamos en el día a día que siempre hay un caso difícil, complicado, mal atendido, que requiere a veces una intervención extra, un apoyo extra para que esto se resuelva, pero felizmente son los menos. De nuestros casos, el 82% de los casos son resueltos, ¿no? Adecuadamente. Siguiente, por favor. Tenemos algunos datos más. El tipo de violencia que más se reporta en el CICB es la violencia física, ¿no? Seguido por la violencia psicológica, y obviamente nuestra preocupación mayor dentro del Ministerio de Educación es la violencia sexual, ¿no? No debería haber ningún tipo de violencia en la escuela, pero la violencia sexual tiene que ser erradicada de la escuela. Estamos a un 13% en violencia sexual, que es aproximadamente el 3.274, 3.200 casos, 3.300 casos, ¿ok? De bullying, aquí no está el bullying porque el bullying lo sacamos con una combinación, como les digo, a través del tiempo. Entonces, más o menos es del 24.000 casos, el 20% son casos de bullying. Otra cosa que vemos es el círculo rojo y azul. El tipo de agresor en la escuela, el 55% de nuestros casos el agresor es un estudiante, pero en el 45% de los casos el agresor es un docente o un personal de la escuela, un director o un administrativo, lo cual evidentemente es una situación que preocupa, y por eso la intervención no debe ser solamente en el aula, porque no es solamente con el estudiante, también tenemos que trabajar con nuestros docentes, ¿no? Entonces, por eso el tema de convivencia escolar es fundamental entenderlo como algo que aborda a toda la comunidad educativa, y ahí el trabajo en desarrollo personal con los docentes es algo muy importante, ¿no? Además de las sanciones, ¿no? Y los procedimientos administrativos tienen que ser estrictos y en cumplimiento con la ley, ¿no? Y bueno, no sé por qué ahí no ha salido el número, pero en el caso de hombres estamos en 52% casos de hombres, 48% casos de mujeres. Siguiente, por favor. Ya voy terminando. Entonces, ¿cómo atender la violencia en la escuela? Ya lo vimos, lo dije en algún momento, tanto para la prevención como para la atención, nosotros hacemos que nuestras escuelas establezcan redes con los servicios locales. Eso es fundamental. Si ustedes revisan nuestros protocolos para la atención de la violencia, siempre hacen referencia a otras instituciones, a las que hay que derivar, con las que hay que contactar, a las que hay que denunciar. La escuela
tiene un rol pedagógico, formativo, de orientación psicopedagógica, pero más allá de eso no va a dar patrocinio legal, no va a dar tratamiento en salud, ¿no? Eso tiene que ser otras instancias. Obviamente la intervención de trabajos en red nos permite la intervención multidisciplinaria, la responsabilidad compartida, complementar el conocimiento del docente, acceso a más recursos humanos y materiales y una sostenibilidad en el tiempo. Sigamos, por favor. Y aparte tenemos nuestros protocolos, ¿no? Tenemos 6 protocolos. 2 protocolos son para violencia entre estudiantes. 3 protocolos para violencia de adulto a estudiante. ¿Okay? Y tenemos un protocolo especial para cuando se identifica la violencia familiar en la escuela. La escuela es un lugar privilegiado para identificar situaciones de violencia que ocurran fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque una profesora, un tutor, ve a su estudiante todos los días. Puede identificar cuando este chico está deprimido, está desnutrido o viene golpeado, ¿no? Entonces, el docente tiene que saber qué hacer en esas situaciones. No es responsabilidad de la escuela atender la situación de violencia familiar. No, pero sí es su responsabilidad comunicar a las autoridades pertinentes. Y ese protocolo le indica de qué manera deben hacerlo. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos el CISE